Esta es la emoción detrás del dengue, muchas veces dengue común clásico o el hemorragio. Vamos a hablar de los dos. Mi nombre es Fernando Sánchez y soy biodesprogramador de los síntomas y las dolencias, y te agradezco que estés viendo este video y también si lo compartes. La sintomatología del dengue nos indica dolor de cuerpo, fiebre, muchas veces sangrados, puede ir acompañado de sangrados, a veces sarpullidos. Todos estos síntomas, recuerden que nosotros, basado en los descubrimientos del doctor Rick Hammer, leemos más bien el síntoma y no, basado en las leyes que dejó Hammer, no creemos en el contagio de persona a persona. Por lo tanto, yo sé que muchos van a dudar o inclusive a criticar este video, pero inclusive usando un poquito nuestra lógica, es increíble pensar que un mosquito transfiera una enfermedad a una persona o transfiera o contagie a una persona de una enfermedad, y más sabiendo que el mundo está lleno de mosquitos y estaríamos prácticamente todos infectados. Imagínense que nuestra vida dependiera de que un mosquito nos pique o no, o nuestra salud. Todos los días, estoy seguro, prácticamente o en temporadas del año, es muy común que tengamos inclusive hasta varias picaduras de mosquito. Y bueno, evidentemente no todos son del mismo tipo. Hay un tipo de mosquito que es el que te transfiere el dengue, pero bueno, indudablemente esto pues suena a ilógico, porque no pudiéramos controlar eso y evidentemente estaríamos todos contagiados cuando hubiera muchos mosquitos. Por ejemplo, en el caso de las lluvias que incrementan los moscos, entonces estaríamos todos contagiados. Y si a alguien de la familia le dio, en la casa le picó el mosquito, pues indudablemente todos en la casa estaríamos contagiados de dengue. Bien, esto a lo mejor se atribuye porque en temporada de lluvias es cuando da aumenta las personas con esta afección o con estos síntomas, y no sé en qué punto se atribuyó a esta picadura de mosquito. Comentarles el dolor de cuerpo, es más, yo los pongo a que chequen. Las personas que tienen dengue van a estar viviendo una emoción de separación. El dolor de cuerpo, la fiebre. Bueno, el dolor de cuerpo siempre nos habla de un rompimiento, de una separación con otra persona, pero obviamente que es importante para nosotros, porque si no, no sentiríamos, no veríamos alterada nuestra normotonía y nuestra psique no estaría tranquila si no nos importara esta persona. Pero como nos importa, pues evidentemente nos vamos a estresar, y ese estrés nos va a llevar al dolor de cuerpo, que habla de una separación. Recuerden, la fiebre siempre va a ser personas o va a haber una situación en donde se requieran abrazos, apapachos de mamá. Aunque no lo crean, el calor no nos da la madre, y cuando no tenemos ese calor, ese apapacho, es muy común que nosotros elevemos nuestra temperatura y biológicamente podemos interpretarlo como darnos nuestro propio calor. Es por eso que cuando una persona tiene fiebre, lo mejor que puedes hacer, aparte de darle medicamento, lo que tú quieras hacer, pero apapáchala. Puedes chiquearla y verás que pronto la persona va a mejorar, o muchas de las veces, ¿no? Sobre todo si es mamá la que la está apapachando. Por otro lado, también tenemos sarpullidos, que también es de la piel. De hecho, acabo de hacer otra cápsula que habla de la caspa, y hablo de la piel, en donde digo que toda la piel representa separaciones. Entonces, aquí se conjuga que estamos ante un evento de una separación, o se comprueba basado en estos tres síntomas una separación, porque tenemos dolor de cuerpo, que es un rompimiento, una separación, una ruptura de relación. Tenemos temperatura, que representa la necesidad de un abrazo, ser apapachado, y por otro lado tenemos la piel, que siempre se va a somatizar cuando hay una separación. Y por otro lado, si agregamos el hemorrágico, que le llaman, donde hay sangrados, puede ser vía las encías o vía la nariz, pues aquí podríamos también añadirle otro conflicto, y muy probablemente es de sospechas. Y recuerden que la sangre representa a la familia, por lo tanto, si hay sangrado,
probablemente estamos ante una separación familiar. ¿Por qué? Porque podemos encontrar fechas del año en donde aumentan ciertas enfermedades, pues tendríamos que irnos a buscar históricamente qué es lo que ha pasado en ciertas culturas, ciudades, estados, municipios o inclusive países. Habría que checar la historia si en determinados meses del año estuvimos sujetos a un evento masivo. Por ejemplo, ahora con esta situación actual en donde ha habido muchas muertes, ha habido muchas separaciones. Entonces probablemente en un futuro, para estas épocas en donde subió el número de personas fallecidas por la situación actual, por ejemplo hablamos del año pasado, hubo 1 o 2 picos, hace un poco aquí en México hubo otro pico, entonces en esos meses probablemente en un futuro vaya a haber personas que por un ciclo biológico memorizado y por miedo a una posible pérdida en un futuro, o sea, imagínense que yo he tenido muchas pérdidas en esta época y el próximo año tengo miedo a tener una separación con cualquier persona por una pelea, lo que sea. Inmediatamente voy a presentar síntomas de separación. Primera porque ya la tuve hace un año y porque ahorita tengo miedo a tener otra. Entonces eso va a hacer que aparezcan síntomas como los que acabo de decir. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial se descubrió o se tituló el conjunto de síntomas del pulmón, que eran sangrados por la boca, en donde de alguna manera la persona empezaba a escupir sangre. Y ahí, bueno, ya basado en una serie de personas con ese síntoma, pues se etiquetó o se descubrió, por así decirlo, pues lo que no quería decir descubrir, pero bueno, se descubrió la tuberculosis. La tuberculosis, Hammer explica perfectamente bien que es una fase de reparación del pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona tiene miedo a morir, pues va a alterar el pulmón en una fase de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, probablemente si hay un cáncer de pulmón, lo que va a suceder es que se van a multiplicar los alvéolos pulmonares. ¿Para qué? Tiene un sentido biológico y una explicación. No sucede porque sí y nada más porque, no más porque sí. Tiene una explicación, es una reacción que utiliza el cerebro cuando tú te encuentras en una situación de peligro, en donde corre peligro tu vida, donde peligras. Una solución es correr, por lo tanto, automáticamente corras o no corras, o sea, una situación en lo que te lleve a salvaguardar tu vida, correr. Esto me refiero a que, por ejemplo, un cáncer, pues no podemos correr del cáncer, pero el cerebro no comprende eso. El cerebro simplemente detecta que estás en riesgo de muerte. Por lo tanto, activa la multiplicación de los alvéolos pulmonares, que es una mitosis celular, en donde se van a multiplicar por 2 cada célula del pulmón, en este caso los alvéolos. Y al multiplicarse en exceso, bueno, va a probablemente aparecer o te van a diagnosticar un cáncer de pulmón. Pero si tú llegas a resolver esto y llegas a tranquilizarte del miedo a morir, entonces el cerebro va a empezar a través del bacilo de Koch a limpiar todos estos alvéolos que ya no sirven, y de alguna manera la forma de sacarlos no va a ser vía estómago o recto, lo va a hacer por la boca, porque estamos hablando del pulmón. Entonces vas a empezar a escupir sangre. De alguna manera estás limpiando y reparando el pulmón. Esto la medicina clásica no lo ve como algo bueno, ve como que, y tú mismo, en tus creencias y por lo que vemos, porque debe ser bastante impactante tener una servilleta con sangre, te vas a asustar más. De hecho, si ya te habías relajado del miedo a morir y ya estabas reparando el pulmón, pues vas a volver a la fase activa de estrés, que es miedo a morir al ver que estás escupiendo sangre. Debe de ser impactante ver cómo sale sangre de tu boca. Y pensarás, me estoy muriendo. Entonces, por eso es que vuelves a la fase activa y por eso es que esto se convierte en un ciclo. Si no conoces bien o no comprendes lo que está pasando en tu cuerpo y aparte, de alguna manera, el diagnóstico médico te asusta, pues esto va a ser un caos, porque vas a volver a multiplicar los alvéolos pulmonares y vas, si te relajas un poco, a volver a escupir sangre,
pero al volver a escupir sangre te vas a volver a asustar y vas a volver a aumentar o a multiplicar, a generar una mitosis en los alvéolos pulmonares. Entonces esto va a ser un círculo de nunca acabar y va evidentemente a terminar en muy probablemente la muerte. Entonces, si te fijas, pues realmente lo que está haciendo el cuerpo es limpiando. Entonces es bien importante comprender lo que está sucediendo, sobre todo para tranquilizarnos, comprender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para no caer en el miedo, que es finalmente lo que nos mata. Escuchen, es real, lo que nos mata en una enfermedad es el miedo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaron las bombas, empezó la gente a presentar cuadros de tuberculosis. Y ahí se nombra o se diagnostica o se descubre lo que es la tuberculosis. Si bien pensaban que era una peste y que se estaban contagiando todos, inclusive yo creo que en su momento, como ahora en la situación actual, decían que habían aventado, estoy seguro, una bomba con este virus y que habían contagiado a la gente. Yo pienso, ¿no? Usando mi imaginación, mucha gente hasta pensó eso, algo han de haber aventado en el ambiente, que nos contaminaron y estamos ahora vomitando sangre, etcétera. Pero realmente las personas se habían relajado de un miedo a morir por la Segunda Guerra Mundial y empezaron a presentar este cuadro, que es una fase de reparación basado en la información que nos deja el Dr. Hammer, basado en una limpieza, porque los virus, las bacterias nos ayudan a recolectar desechos, nos ayudan a ir al baño, nos ayudan a vomitar, nos ayudan a sacar el moco cuando tenemos que resanar la nariz, nos ayuda a que drenemos y salgan los mocos para hacer esta fase de reparación, que también la gripa es una fase de reparación. Entonces, realmente ahí, imagínense, la Segunda Guerra Mundial, que fue un tema que involucró a muchos países, pues cuando se relajaron empezaron con esta tuberculosis. Y pues creían que era una peste, creían que de alguna manera estaban contagiados de algo. Es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara, hace muchos años, hubo un incidente en donde explotaron, una colonia explotó, unas calles aquí de hecho, unos 20 minutos de aquí donde yo me encuentro. Resulta que habían vertido gasolina en el drenaje y que, bueno, evidentemente eso provocó en algunas calles de una colonia se generara una gran explosión, donde murieron muchísimas personas y evidentemente más de alguno tenía un familiar viviendo en esa colonia. Y fue algo muy sonado, fue algo muy impactante para muchos. Yo recuerdo que estaba muy niño y fue un 22 de abril, 2 días después de mi cumpleaños, y lo recuerdo perfectamente bien, que todo el mundo estaba mirando las noticias, oyendo la radio, y ese es un evento, por ejemplo, que de alguna manera involucra y altera la normotonía de una ciudad completa. Inclusive muchas personas en otras colonias empezó a revisar que no oliera en las coladeras, que no oliera gasolina, porque tenían miedo que también explotara. Entonces esas son cosas que de alguna manera suceden de manera masiva, que va a generar un estrés masivo y que a su vez va a generar enfermedades en conjunto masivas. Por ejemplo, si yo o cualquier ser humano se entera que lo van a despedir del trabajo, empieza en estrés, probablemente empieza con términos de sospecha, va a haber gripa cuando se relaje de esto, pero si tardó 2-3 días en comentarle a su pareja que lo iban a correr de la empresa, pues 2-3 días también la persona empieza a estresarse, en este caso la esposa, y probablemente asimismo 3 días después de yo presentar gripa o tú presentar gripa, tu pareja va a empezar con cuadros de gripa. Y asimismo los niños, al vivir ese estrés en casa, van a presentar gripa, pero no es porque se contagien. Tú puedes besar a tu pareja muchas veces con gripa y no forzosamente, no la contagias, a no ser que ella haya estado estresada del mismo miedo que tú. Entonces aquí resumimos que las enfermedades no se contagian, sino bien se contagia el miedo o el estrés, ¿sí? Pues
Recuerden que hay memoria en donde muchos de nuestros ancestros han muerto de frío y yo lo dije en un video, la explicación de por qué, y eso no viene en la literatura ni lo deja escrito el Dr. Hammer, usando nuestra propia lógica. En el momento que nosotros presentemos frío y empecemos a temblar y a miedo a enfermarnos, va a aparecer la gripa. Si nosotros elimináramos ese miedo a enfermar, no habría gripa. Muchas veces te duermes con el clima, el aire acondicionado prendido y estás, híjole, está muy frío, se me hace que me voy a enfermar. Pero muchas veces por flojera, por sueño muy pesado, no te paras a apagarlo. Indudablemente en la mañana vas a tener gripa. Y muchas veces el clima está agradable, frío, pero no lo sentimos tan fuerte y no vamos a tener un cuadro con síntomas. Pónganlo a prueba. Cuando ustedes tengan miedo a enfermarse porque está el aire muy fuerte o el ventilador enfrente de ustedes, un abanico, como dicen en algunos lados, apáguenlo y traten de estar tranquilos. Les aseguro que no se van a enfermar mientras estén tranquilos. Por eso, lo que pasa es que si lo atribuimos a eso, no me enfermé porque le apagué al aire. No te enfermaste porque al apagarle al aire dejaste de tener sospechas de enfermarte. Es algo que te pido lo pongas a prueba. Yo alguna vez, es más, no hace mucho, me empecé a sentir un poco mal, empecé a tener fiebre, que habla de una separación. Estaba a punto de cambiarme de mi oficina anterior a esta donde estoy ahora. Indudablemente esa parte me dolió porque estaba muy encariñado a la oficina anterior, que todavía existe y la tenemos, pero pues nos cambiamos para trabajar físicamente acá y allá dejamos lo que es ahora el centro IAP. Pero ese día en donde yo estaba haciendo mi caja con mis cosas, mis libros y mis fotos y todo, empecé a entrar con cierta nostalgia y empecé a sentir que de alguna manera me dolía el cuerpo. ¿Por qué sentía nostalgia? Porque fue un lugar donde empezó a irme bien y pues me dolía de alguna manera dejarlo. Y tenía ya 2 años ahí. Entonces, lo que hice fue acostarme en un sillón que tenía ahí, relajarme, dormir. Me dormí 1 o 2 horas, no recuerdo. Terminé de hacer mis cajas, dejé todo listo para que la mudanza se las trajera para acá. Y me fui a dormir. Me tomé 2 pastillas para la temperatura, que como lo he dicho y lo sostengo, no estamos en contra de la medicina. Me tomé 2 pastillas, me dormí y en la mañana amanecí perfectamente bien. Inclusive tenía que dar una clase en línea y la di perfectamente bien. Pero estoy seguro que si me he acostado y he dicho, me voy a enfermar, mañana no voy a poder dar mi clase, ¿qué voy a hacer? Y empiezo con un estrés a aumentarlo, y en términos sospecho que mañana no me voy a poder levantar del griponón que voy a traer. Evidentemente yo no tenía gripa, solo traía un cuadro febril, no traía tos. Si me he sentido atacado por temperatura, atacado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me voy a enfermar si me voy a dar clase? Probablemente podemos añadirle no solamente gripa por la sospecha, sino al sentirme atacado por la enfermedad, podría agregar tos con bronquios. Como yo tomé total tranquilidad, dije, no hay problema, estoy ante la separación de mi oficina, porque es algo que le tengo cariño. Tomé ese control de mi emoción, la solté, dije, estoy seguro que es para bien, lo trabajé mentalmente, vi las cosas positivas de mi cambio, me dormí, descansar es lo mejor cuando empezamos a sentir síntomas, tomé la tranquilidad, o sea, me asumí tranquilo y eso hizo que yo al día siguiente amaneciera sin ninguna molestia. Te pido que si todo lo que he dicho anteriormente sobre el dengue y sobre los síntomas lo tienes en duda o de verdad dudas de lo que estoy diciendo, que lo pongas a prueba. Muchísimas gracias por ver esta cápsula, te agradezco que la compartas, gracias por tus preguntas que nos haces a través de mi canal de YouTube, te mando un abrazo con amor y sin apego al resultado y además te recuerdo que venimos a ser felices. Muchas gracias.